bendiga. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por la cadena de oración. Hemos estado clamando a nuestro Dios y gracias, Señor, porque tú estás respondiendo. Dios es fiel siempre y cuando le busquemos. Así que más les vamos a buscar, más vamos a recibir de Él. Que Dios les bendiga mucho. Y les voy a dejar un versículo de la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Gloria a Dios. En capítulo 4, versículo 10 de la palabra. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Gloria a Dios. Buscando de nuestro Dios, buscando de hablar a las personas que están necesitadas, Dios también nos tiene en cuenta y nos da multiplicación de nuestra vida para que podamos seguir adelante y hablando de su palabra, llevando del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los que estén necesitados y a aquellos que un día conocieron la palabra también. Que Dios les bendiga mucho, bendiga a nuestros pastores, nuestra hermana Griselda, nuestro pastor Walter y todos los líderes de Casa Vida. Lo extrañamos muchísimo, pero ya, si Dios así lo permite, vamos a estar juntos nuevamente. Que Dios les bendiga mucho. Lo dejamos al pastor Francisco. Bien, buenas noches, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Yo doy gracias a Dios por estos días de ayer, creo anteayer, la bendición que Dios nos dio de ver ese grupo de hermanos orando, clamando, buscando al Señor, especialmente los adolescentes. Yo estaba orando en esta tarde, yo pedía a Dios que realmente fortaleciera a cada uno de esos jóvenes o adolescentes. Son los líderes de la iglesia, podemos decir, futura, porque aún lo son ahora, pero van a pasar tiempo, quizás nosotros no vamos a estar más, pero la iglesia va a seguir mientras Cristo no venga. Así que ellos son realmente los baluartes que van a estar realmente trajinando, podemos decir, orando, ministrando a las almas que van a seguir concurriendo a la iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque podemos salir de esta forma y podemos bendecir a los distintos hermanos que están quizás con necesidad, quizás con problemas. Y en estos días atrás estaba orando y estaba pidiendo a Dios una palabra para compartir en esta noche. Dios trajo una palabra que quiero compartir en un solo versículo, pero luego esta podemos decir es la introducción del mensaje. Dice en Mateo 16, 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo es, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le decía Jesús a los judíos en ese tiempo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y aquí hay una palabra que parece que fuera un juego de palabras. El tiempo es la naturaleza, lo que vemos, la lluvia, quizás calor, frío. Pero los tiempos, lo que decía Jesús, son lo que se está viviendo, la forma que vive la gente, que vive el mundo. Por eso yo oraba y decía, Señor, dame una palabra para compartir en esta noche. Y justamente Dios trajo primero esta palabra, los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo está viviendo no solo la iglesia, el mundo, con esta pandemia? Que como creo que decía en uno de los mensajes anteriores, no solo es nacional, sino es mundial. Son los tiempos. Y Jesús le dijo, no son señales de los tiempos. Y en este
en este tiempo, valga la redundancia, muchos quizás no saben discernir, y aún cristianos, que esta forma de lo que está sucediendo en todo el mundo es una señal de que, de acuerdo a las palabras de Jesús, viene el arrebatamiento de la iglesia. Y yo tengo una palabra en esta tarde, sino Dios, la voy a transmitir a través de este mensaje para los tiempos que se viven. Yo les invito a que ustedes puedan, aquellos que tienen Biblia, o si no a través del teléfono, en el Salmo 23. Quizás usted ha oído muchas veces predicar sobre este salmo. El Salmo 23 muchas veces se dice es el Salmo del buen pastor. Note lo que dice la Escritura en esta noche. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero aquí hay algo que yo quiero cambiar. Para decir, wow, pastor, ¿qué quiere cambiar de la palabra? El encabezamiento. Aquí estaba David cuando escribió este salmo. Note que lo hace en el tiempo de él, en el Antiguo Testamento. Pero todos sabemos que Dios, Jehová, es un Dios que consta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el título de este salmo, trasladado aquí al Nuevo Testamento, es Jesús. Jesús es mi pastor. Y alguien que lo escribió, que fue David. David conocía bien lo que era cuidar las ovejas. Si usted conoce la palabra, la Biblia, va a encontrar que cuando Dios lo manda al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí, el padre de David, le dice: anda, Samuel, habrá dicho Dios, a ese lugar y tenés que ungir al futuro rey de Israel. Eran varios hermanos y fueron pasando uno tras otro, y Dios le decía: no, este no es, este tampoco, este tampoco. Y ya cuando pasaron todos, le dice Samuel al padre de David: estos son todos tus hijos. Y dice Isaí: sí, dice, pero hay uno que está allá cuidando las ovejas. Bueno, que venga, porque no nos vamos a sentar a la mesa. Se ve que iban a haber un banquete, iba a haber un almuerzo, cena, no sabemos lo que era en ese tiempo, hasta que no hayamos concluido esto. Y dice la palabra que lo mandaron a llamar a David, un jovencito, se cree que tendría 16, 17 años, dice la Biblia, de hermoso parecer. Y Dios le muestra a Samuel, le dice: este es el futuro rey de Israel. Entonces Samuel le unge, como se acostumbraba en esos tiempos, para ser el futuro rey de Israel. Pero pasaron años, hasta que, lógicamente, cuando él creció, conocemos la historia de David. Entonces David escribió varios salmos, y escribe este salmo, que es el 23. Y él vuelca en este salmo la forma que él cuidaba esas ovejitas que eran de su padre cuando él era jovencito. Y note qué cosa hermosa, que este salmo realmente se aplica a David, al creyente, pero mayormente este salmo se aplica a Jesús. Porque dice: Jesús, lo vamos a hablar así, o lo vamos a tratar así, es mi pastor. Ahora,
Usted se ha leído este salmo, no hay sugerencia de pecado en ninguno de los versículos. No hay algo que Dios habla que hay que arrepentirse, no. Simplemente presenta en la escritura de David a Jesús realmente como el que hace las obras. Realmente el tema realmente no es que Jesús hace o da, sino que analizamos lo que es Jesús y quién es Él. Ese es el, podemos decir, lo queremos lograr, o quiero lograr que realmente lo veamos a Jesús como lo que es Jesús. Jesús es realmente lo que es, no lo que Él hace. Por eso David dice, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando David cuidaba las ovejas, las llevaba a los lugares donde había pastos tiernos especialmente. Este animalito es un animalito que come, especialmente se alimenta de pastos tiernos. Él las llevaba, las cuidaba, las protegía. Y aquí dice que Él, trasladado a Jesús, es el pastor y nada me va a faltar. Por eso dije yo al principio que vivimos los tiempos que estamos viviendo. Quizás hay hermanos que me están escuchando en esta tarde, en esta noche, y están pensando, pastor, pero yo tengo este problema. Yo tengo este problema económico, yo tengo este problema de familia. Y yo te digo algo, querido hermano, querido amigo que me estás oyendo. Jesús es tu pastor y nada te va a faltar. Porque en lugar de delicados pastos, en cuanto a la bendición que Jesús te va a dar, te va a hacer descansar. Pero hay algo más todavía. Dice, junto a aguas de reposo me va a pastorear. Quizás estás cansado de luchar. ¿Cuántas veces has luchado y has dicho, yo no doy más? Yo no tengo descanso en el sentido espiritual. Yo no tengo reposo. Pero aquí me dice que Jesús me va a pastorear o me pastorea junto a aguas de reposo. Te va a dar un reposo. Quizás reposo material, quizás reposo espiritual, quizás un reposo de sanidad, quizás estás enfermo. Él te puede sanar porque Él es tu pastor. Bendito sea Dios. Muchas veces, en lugar de ir a los lugares donde hay pastos, vamos a terrenos áridos. Quizás a través de distintos problemas. O buscamos en otro lado. Quizás gente que en este tiempo se está recién convirtiendo o reconvirtiendo, ha buscado en terrenos áridos lo que quizás no encontró en Dios. Yo te digo algo en esta noche. Jesús te quiere pastorear y te quiere dar pastos espirituales verdes, pastos de bendición. Te da aguas realmente. Y hay algo más. Va a confortar tu alma. Fortalecer en el espíritu, en la amargura, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, te va a fortalecer. Porque dice el verso 3, va a fortalecer mi alma y me va a guiar por sendas de justicia, pero por amor de Él. Porque te ama Jesús. Tu pastor te ama. Iglesia, en esta noche te digo, tu pastor te ama. Y te va a llevar por sendas de justicia, no por sendas torcidas, sendas de bendición. Bendito sea Dios. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo. No sé si usted ha pasado en el valle de sombra de muerte. No sé si hay alguien que me está oyendo en esta noche, que quizás ha pasado o está pasando por un problema muy serio. Llámese la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, quizás un accidente, quizás un robo, quizás opresiones demoníacas,
Y quizás usted está transitando por ese valle de sombra. Pero aquí me dice este pasaje que Jesús, David sabía bien porque él pasó por el valle de sombra, de muerte. Si usted lee la historia de David va a encontrar todo lo que pasó David. Pero luego él pudo reconocer que Jehová, él decía, nosotros decimos Jesús lo sacó de ese valle y te quiere sacar a vos en esta noche, iglesia. A vos que está pasando ese problema. A vos que tenés ese problema con tu hijo en la droga. A vos que tenés ese problema quizás con una enfermedad terminal. Te quiere sacar de ese valle de sombra. Porque Jesús es tu pastor. Es tu pastor. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Perdón. Gracias. ¿Cuál es la figura de la vara y el cayado? La palabra. La palabra de Dios es la que te infunde aliento. Cuando vos la pones por obra, la lees y la haces rema en tu corazón. Ahora, si la lees como lees el diario de la mañana y olvidás lo que se leyó, no. Pero si vos la crees, es la que te va a sostener. Dice, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Hay un relato. Es un relato de muchos años. Dice ese relato, contado por hombres de Dios, que en la antigua Rusia, en la Rusia zarista, la Rusia antes de ser un país democrático como es hoy que conocemos, era un país que estaba gobernando por reyes, monarquía. Y los reyes en Rusia le llamaban el zar y la zarina. Y había un coronel del ejército que quiso hacer una rebelión contra el zar para destronarlo, como sucede muchas veces en los países democráticos, que se junta una parte del ejército, quiere derrocar al presidente. Aquí en Argentina lo hemos visto. El coronel del ejército dice que logró el apoyo de varios camaradas de arma y fue contra el zar para derrocarlo. Y el ejército que estaba a favor del zar, bueno, lo defendió. Entonces este hombre, este coronel, fue detenido junto con su grupo. Y como él era el cabecilla, lo condenaron, creo que 10 o 12 años de prisión en celda solitaria. Y en esos tiempos lo que se decía, celda solitaria, era estar los años que el juez o el grupo de personas lo habían condenado, era estar solo por 10 o 12 años. Y era una prisión que estaba a la costa del mar. Y cuenta el relato que solamente en la puerta entró ese hombre y solamente tenía más o menos a 2 metros de altura una pequeña ventanita. Cada tanto entraba cuando el mar castigaba contra esa muralla, entraba agua. Dice que solamente tenía un camastro y tenía un recipiente para hacer sus necesidades. Y todos los días le pasaban por la mirilla de la puerta un plato de comida, de pan negro y repollo. Era lo único. Pero hubo una cosa, que le sacaron todas las pertenencias, dice el relato, a este hombre. Y por esos designios de Dios, tenía un Nuevo Testamento y se quedó en su ropa. Y este hombre era un hombre muy instruido. Él sabía 3 idiomas, sabía el ruso, el italiano y el alemán. Y cuenta la historia que este hombre comenzó en los momentos que tenía luz, cuando entraba la luz por esa ventana, a leer el Nuevo Testamento. Y lo comenzó a leer.
Eran años que tenía que estar y lo comenzó a leer y a leer y a leer hasta que lo aprendió de memoria. Sus ropas comenzaron a hacerse andrajos. Su barba creció, sus uñas parecían garras de águila. Pero él seguía leyendo el Nuevo Testamento. Y todos los días se abría la mirilla de la puerta y le pasaban un plato de caldo de repollo con pan negro y así día tras día, tras día, tras día. Este hombre comenzó a aprender de memoria el Nuevo Testamento en ruso. Después, ¿qué hizo? Lo transmitió. Lo hizo, cuando alguien tiene un traductor, lo tradujo al italiano. También leyéndolo en su mente y después lo tradujo al alemán. Pasaron los años. Este hombre cumplió esa condena. Hubo que libertarlo. Fueron los guardias, abrieron la puerta. Y pensaban ver un loco, 12 años ahí en una celda solitaria, sin hablar con nadie. Cuando llegó afuera, este hombre lo único que hizo cerró sus ojos porque la luz del sol, se imagina estar ahí en la oscuridad, le molestaba. Pero dice que cuando abrió sus ojos, la gente pudo ver que había una paz tal, tremenda en esa mirada. No era la mirada de un loco, una mirada de una persona desesperada, no, era una mirada de paz. ¿Qué había sucedido? Que a través de los años, 12 años que estuvo preso, la palabra de Dios le había dado paz para soportar ese encierro. Ese hombre se fue y a los pocos años murió. Este relato nos muestra el poder de la palabra. Y aquí me dice el Salmo 23 en este versículo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios te va a infundir aliento y paz. Tomate de la palabra, lee la Biblia, busca a Dios, pedile que Dios te revele algo. Seguimos. Dice el verso 5: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa aderezada. Yo sé que me están oyendo muchas hermanas. Aquí al lado tengo Ana, la pastora, mi esposa. Sabemos lo que es aderezar una mesa. Las mujeres saben, tengo unos hombres también, lo que es una mesa preparada, especialmente en Navidad, un cumpleaños. Se adereza una mesa. Se pone lo mejor, los platitos, el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se presenta a la mesa, vienen los invitados y comienzan a participar de esas viandas. Pero aquí me dice este pasaje que Dios, o sea Jesús, adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores que te están angustiando? Como dije hace un momento, el temor, la angustia, la enfermedad, la lucha, las pruebas, la falta de trabajo, el problema que estamos viviendo en este tiempo, son los angustiadores. Y Jesús te dice que Él te prepara una mesa delante de esos problemas. Y también me dice la segunda parte del verso 5, unge mi cabeza con aceite. El Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. Te da la paz necesaria y te da la fortaleza necesaria. Y dice otra parte del versículo, mi copa está rebosando, te da abundancia. O no te hace faltar nada, porque te da para que rebose. Ese es el Jesús que tenía David y que tenés vos y que tengo yo. Y voy terminando. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es la misericordia, hermanos queridos? La misericordia es algo de parte de Dios que Él emplea cuando nos salimos de su senda. Cuando nosotros salimos del camino de Dios, Él en su amor emplea la misericordia. Y Jesús emplea la misericordia cuando vos y yo nos salimos de ese camino. Bien, hijo mío, te has equivocado, yo te amo. Él espera que le diga, Señor, perdóname,
pero usa la misericordia. Pero también te da un premio. En la casa de Dios, dice aquí este pasaje, moraré por largos días, dice David. Jesús nos dice en esta noche, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 14:2. Me voy a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, dijo Jesús. O sea que te dice Jesús en esta noche que en la casa ahí de Dios hay muchas moradas. ¿Por qué? Jesús es tu pastor. El tiempo que estamos viviendo, por eso tomé este pasaje del Evangelio de Mateo cuando dice las señales de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo nunca creo que vivió un tiempo difícil. No sé si hay países en la Segunda Guerra Mundial que vivieron esas cientos y cientos y miles de muertos. Si usted ve las estadísticas, esas son las señales de los tiempos. Pero contra esas señales está el pastor Jesús, que en esta noche te lo estamos ofreciendo. No lo que soy yo, ni lo que somos los hombres de Dios, las mujeres, es Jesús. Por eso en esta noche hemos compartido estos pasajes bíblicos. Pero quiero hacer algo. Quiero que vos hagas algo. Que en esta noche, no sé si vos has aceptado a Jesucristo. No sé si quizás estás caminando como Dios quiere en su camino. Vamos a repetir una oración. Ahí donde estás. Cerra tus ojos y repetí, Padre Celestial, en esta noche, tu palabra he oído. Sé que Jesús es mi pastor y nada me va a faltar. Por eso te quiero aceptar. Te pido perdón si hasta ahora no he andado conforme tu palabra. Te pido perdón y te pido, Dios, que tú me fortalezcas, que tú me guíes, que tú me ayudes, que tú me enseñes a caminar. Padre Santo, mira mi vida, ayúdame, ayúdame Jesús, que seas mi pastor. Amado Dios, ayúdame, ayúdame Señor, no me sueltes de tu mano, no quites de mí tu misericordia. Gracias Padre, por tu amor, gracias por este día. Bendito sea Dios. También, Señor, te pido por aquellos que están enfermos. Ponete la mano donde está tu enfermedad. Si tenés algún problema de amargura, de angustia, ponete la mano en el corazón. Dios mío, sana los cuerpos enfermos. Por las llagas de Jesús, reprendo la enfermedad. Te pido que quites el temor, la angustia, la amargura y bendigas de una forma especial, sobrenatural, a tu iglesia, a tu pueblo que en esta noche está escuchando. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gloria a Dios. Y amén.